Irán es lo mismo que Persia, que eran los aqueménidas, pero luego se convirtieron en Parsha, también conocido como el Imperio Arsásida, que luego fue reemplazado por los sasánidas, que eran una especie de persas de nuevo. Los nombres históricos pueden ser confusos. Ya que les gustó el video sobre los antiguos nombres de los países europeos, aquí está lo mismo pero para Asia. Entendiendo qué nombres solían tener los antiguos países asiáticos, cómo los obtuvieron, qué significaban y por qué terminaron cambiando. Vamos a entrar directamente en ellos. Comenzando con el que está en la miniatura, tenemos el país que hoy conocemos como Irán, que una vez se llamó Persia y aún más atrás, Partia. Partia era una región histórica ubicada en el noreste de Irán, que corresponde aproximadamente a la región moderna de Jorasán. Perteneció a muchos imperios a lo largo de la historia: el Imperio Medio, el Imperio de Alejandro Magno, el Imperio Seleucida, hasta que se separó de este último y se convirtió en su propio reino persa, y luego también en imperio. También conocido como el Imperio Arsásida después de uno de sus gobernantes y dinastía gobernante. Y este se extendió sobre el área que hoy llamamos Irán, desde 247 A. 100 yen hasta 224 D. 100 yen. El nombre Partia se deriva de la antigua palabra persa Parthava, que en el idioma parto era autodesignador, significando de los partos y el pueblo iraní. El imperio parto cayó en el año 224 de 100, cuando fue reemplazado por el imperio sasánida, lo que llevó a la disminución del uso del nombre Partia. Y así, Persia comenzó a ser utilizada un poco más en comparación. Es un término que se origina de la antigua región de Persis, también conocida como Parsa, ubicada en el suroeste de Irán. El nombre Persia es potencialmente más antiguo que Partia. Simplemente no se usó para la región durante un tiempo, y proviene del término griego Persish, que a su vez se deriva del antiguo persa Parsa. La región fue la patria de los persas, un pueblo iraní que en realidad estableció el aún más antiguo imperio aqueménida, también nombrado así por un gobernante en el siglo VI Atatürk. El nombre Persia entonces comenzó a ser utilizado por los países occidentales para referirse a la meseta iraní y sus muchos imperios a lo largo de los siglos. Irán es el nombre moderno del país anteriormente conocido como Persia, con el cambio ocurriendo a su propio pedido en 1935. Pero su propio pueblo lo había usado por siglos. Se deriva de la palabra Arianum, que significa tierra de los arios en persa medio. Ahora veamos otro ejemplo y entendamos cómo esta parte de Asia pasó de ser conocida como Fenicia a Líbano. Fenicia fue una antigua civilización ubicada a lo largo de la costa oriental del mar Mediterráneo, principalmente en la región del Líbano moderno, aunque se extendía un poco hacia sus vecinos modernos también, especialmente a lo largo de la costa mediterránea. También colonizaron básicamente todo el Mediterráneo, el norte de África, la península ibérica, Grecia, el sur de Italia, entre otros, siendo reconocidos navegantes y comerciantes. Y de hecho, los restos de sus colonias y puestos comerciales aún se pueden encontrar en todos estos lugares que acabo de mencionar. El nombre Fenicia se deriva de la palabra griega Phoenike, que significa tierra de púrpura, una referencia al famoso tinte púrpura producido por los fenicios a partir del caracol murex, que, por cierto, no sabía que hasta hace muy poco era la única forma en que podíamos hacer el color púrpura. La civilización decayó después de las conquistas de Alejandro Magno en el siglo 100 IV a 100, lo que llevó a la desaparición gradual del nombre Fenicia. Líbano es el nombre moderno de la región que una vez fue habitada por los fenicios. El nombre se origina del nombre de una montaña local, de una raíz fenicia, Leban, que significa blanco, aparentemente por sus cumbres cubiertas de nieve. Su nombre se menciona en muchos textos de la Edad de Bronce, en la epopeya de Gilgamesh e incluso en la Biblia hebrea. Se convirtió en un término general para la región cuando el Imperio Otomano la conquistó y sufrió una reforma de administración territorial en 1861, eligiendo el nombre para ella. Líbano fue creado en 1920 como un estado títere francés. Luego ganó independencia más tarde en 1943 y mantuvieron este mismo nombre de Líbano. A continuación, viajamos al sudeste asiático para entender cómo lo que hoy es Vietnam, o al menos una parte de él, una vez se llamó Champa. Champa no era lo mismo que el país moderno de Vietnam.
Si bien no era un país propiamente dicho, ocupaba prácticamente la misma región, como lo hace el sur de Vietnam hoy, y se le conoció así por un tiempo. Siem Ampa era una colección de politis independientes que se extendían a lo largo de la costa de lo que hoy es el centro y sur de Vietnam, desde aproximadamente el segundo siglo d.M. Siem Nonia Siem Papata. Hasta muy tarde, 1832. Eso es más de 1500 años de existencia. El nombre Champa se deriva de la palabra sánscrita campa, que se refiere a un tipo de árbol en flor. Los Cham eran conocidos por su comercio marítimo, similar a los fenicios. El declive de Champa comenzó en el siglo XV debido a sus continuas guerras con el reino vietnamita Dai Viet, otro predecesor, y quizás un predecesor más preciso para Vietnam en su conjunto, lo que llevó a su eventual anexión y asimilación de su gente. Vietnam es el nombre moderno del país que ahora abarca el territorio que una vez ocupó Champa. El nombre Vietnam es una variación de Nam Viet, que fue el nombre de otro antiguo reino que existió desde 204 hasta 111 a. Sien Matinoposinsinue. Viet es el nombre de un grupo étnico y Nam significa sur, por lo que Vietnam se puede traducir como la tierra del sur de los Viet o la tierra de los Viet del sur. El nombre fue adoptado oficialmente en 1804 por el emperador Gia Long para enfatizar la continuidad con el antiguo reino y para afirmar la independencia de la influencia china. Así que aquí entendemos cómo se utilizaron múltiples nombres hasta el punto en que se implementó el moderno, mientras que algunos de los antiguos estaban relacionados e impactaron en la elección del moderno. Pasando a un cambio más reciente, tenemos el cambio de Siam a Tailandia. Por cierto, el reino de Siam tenía una de las banderas más geniales con este tipo de conjunto de marcos en rojo, blanco y azul, y el realmente genial elefante blanco en oro. Lo cambiaron porque querían parecer más occidentalizados, creo. Un error bastante grande, en mi opinión. Pero de todos modos, los nombres. Una situación similar a la de Irán-Persia ocurrió aquí. Siam era el nombre utilizado por los occidentales para referirse al reino ubicado en el área de la actual Tailandia. Curiosamente, Siam también fue uno de los pocos reinos nativos en Asia y en el mundo que logró evitar la colonización europea. Dio la bienvenida a los asentamientos europeos, al comercio, a la influencia, pero nunca tuvo que renunciar a su plena soberanía. Se cree que el nombre Siam se deriva de la palabra sánscrita Siyama, que significa oscuro o marrón, posiblemente refiriéndose al color de piel de la gente nativa. El término era utilizado por los extranjeros mientras que los locales se referían a su país como Muya Wang Thai. En 1939, como parte de un movimiento patriótico, el gobierno cambió oficialmente el nombre del país a Tailandia, que significa tierra del pueblo tailandés, para reflejar su independencia y herencia nativa si se quiere, alejándose de la forma en que eran conocidos por los extranjeros, y entendiendo cómo el cambio ocurre muy a menudo cuando los locales quieren cambiar el nombre de lo que eran conocidos por los europeos o por los colonizadores, a lo que siempre usaron por su cuenta. Es importante para entender el siguiente ejemplo de Sri Lanka, que era conocido por los europeos como Ceilán. El nombre Ceilán se deriva del portugués Ceylon, que a su vez proviene del antiguo persa Ceilán, finalmente del sánscrito nativo Simala. Los portugueses adoptaron este nombre durante su presencia colonial en el siglo XVI y posteriormente fue utilizado por los holandeses y británicos durante sus respectivos periodos de control sobre la isla. Los británicos formalizaron Ceilán como el nombre oficial durante su dominio colonial. Después de obtener la independencia en 1941, el país conservó el nombre al principio. Sin embargo, en 1972, cuando la nación se convirtió en una república, cambió oficialmente su nombre a Sri Lanka para alejarse de su pasado colonial. Sri es un honorífico en sánscrito, que significa resplandeciente, y Lanka es el nombre tradicional de la isla, por lo que Sri Lanka se traduciría como isla resplandeciente. Luego llegamos a Myanmar, o como quizás aún lo conozcas, Birmania. El nombre Birmania se deriva de la palabra birmana bamar, que se refiere al grupo étnico mayoritario en el país. Los británicos adoptaron este término durante su dominio colonial, que comenzó en el siglo XIX, y permaneció como el nombre oficial del país cuando obtuvieron la independencia en 1948. Sin embargo, en 1989, cuando el ejército tomó el control, cambiaron el nombre oficial en inglés del país a Myanmar, que es una versión más formal de Bamar en el idioma birmano.
Este cambio tenía como objetivo representar mejor la diversidad étnica del país y alejarse de la nomenclatura de la era colonial. Parece que Birmania se refería más a un grupo étnico específico, y Myanmar es una forma de unir a todos ellos. Sin embargo, algunos países y grupos políticos aún usan Birmania, a menudo para expresar su desagrado por el régimen moderno. Volviendo a la influencia portuguesa en el antiguo nombre de Sri Lanka, que era Ceilán, tenemos otro ejemplo con el nombre de Taiwán que solía ser Formosa. Formosa fue el nombre que los marineros portugueses que llegaron en el siglo XVI dieron a la isla de Taiwán. Al avistar la isla, la llamaron Ilha Formosa, que significa Isla Hermosa, y el nombre fue utilizado por los occidentales durante los periodos de contacto e influencia europea. Sin embargo, la gente indígena ya se refería a la isla como Taiwán, que evolucionó a Taiwán, trayéndonos una vez más una similitud con el caso de Irán, y mostrándonos cuán a menudo los cambios recientes de nombre simplemente vuelven a un nombre precolonial. Después de que la dinastía Qing anexó la isla a finales del siglo XVII, Taiwán se convirtió en el nombre oficial. El nombre Formosa cayó en desuso después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón cedió el control de la isla, y Taiwán simplemente se convirtió en el nombre reconocido internacionalmente. Pero cuando miras algunos mapas antiguos, todavía está allí. De vuelta al oeste, Yemen presenta un caso interesante. Antes de unificarse a finales del siglo XX, Yemen era una serie de reinos locales y protectorados coloniales. El protectorado de Adén era uno de los antiguos nombres de esa región. Adén es una ciudad portuaria de Yemen. Es de origen antiguo, posiblemente derivado de la palabra acadiana Edinu, que significa llanura o paraíso. Los británicos establecieron la colonia de Adén en 1937, que incluía la ciudad y sus alrededores inmediatos, eligiendo ese nombre para el protectorado en su conjunto. En 1967, después de una prolongada lucha anticolonial, los británicos se retiraron y el área pasó a ser conocida como la República Popular de Yemen del Sur. Luego se unió con el norte y simplemente se convirtió en Yemen. Yemen en sí, la palabra, proviene del término árabe yun, que significa bendito o afortunado, algo que la región realmente no ha sido en los últimos años. Y otro nombre antiguo cercano que probablemente aprendiste en la secundaria es Mesopotamia. Aunque la antigua entidad de Mesopotamia existió en muchas áreas del Medio Oriente, siendo una cuna de la civilización, coincide en su mayoría con las fronteras modernas de Irak de hoy. Mesopotamia es una región histórica situada entre el río Tigris y el río Éufrates, correspondiente al Irak moderno, y también partes de Siria, Turquía y un par más alrededor de ellos. El nombre proviene del griego antiguo, Mesopotamia, que significa entre ríos. El término fue utilizado por los griegos y romanos, pero cayó en desuso con el auge de los imperios islámicos en el siglo VII, con otros términos más locales que se usaban juntos para referirse a estas regiones, dentro de los vastos imperios a los que pertenecían, uno tras otro. El Estado-nación moderno de Irak se estableció solo en 1920 bajo mandato británico, tras la disolución del Imperio Otomano. Se cree que el nombre Irak se deriva de la antigua ciudad sumeria de Uruk, Erek en la Biblia, reflejando las profundas raíces históricas de la región. No creo que el término se usara ampliamente antes del siglo XX, pero como podemos deducir del origen, el origen en sí es bastante histórico. Y cerca hubo otro cambio, uno pequeño pero aún significativo, el de Transjordania, que se convirtió simplemente en Jordania. Transjordania se refería al territorio al este del río Jordán, bajo administración británica tras la Primera Guerra Mundial. El nombre proviene del latín trans, que significa a través, y Jordania se refiere al río, por lo tanto, a través del río Jordán. En 1921 se estableció el Emirato de Transjordania bajo la supervisión británica, no siendo independiente pero siendo una especie de paso intermedio hacia ello, y mantuvieron el nombre pero al obtener la plena independencia en 1946, fueron renombrados como el Reino Hachemita de Jordania, simplificando el nombre pero aún enfatizando su conexión con el histórico y culturalmente significativo río Jordán. Quizás lo cambiaron para distinguirse también un poco del pasado colonial, pero creo que el punto aquí era simplemente simplificar el nombre del país. Y así son los nombres antiguos de unos 10 países asiáticos, lo que eran, cómo se implementaron, qué significaban y cómo llegaron a cambiar a las versiones modernas que conocemos de estos países hoy en día, así como los significados y la etimología de esos nombres también. ¿Conoces algún otro nombre antiguo?
ya sea en Asia o en cualquier otro continente. Déjame saber en los comentarios. Gracias por ver, dale like y suscríbete. Sé que es un poco molesto, pero realmente ayuda con el rendimiento del video. Agradezco a mis patrocinadores por su apoyo directo. Si deseas unirte a nuestra comunidad en Patreon, obtendrás beneficios y estarás apoyando al canal, lo cual aprecio mucho. Si no puedes, no hay problema, ya hiciste tu parte al ver este video. Nos veremos la próxima vez para más conocimiento general.